que tiene que ver con la variación de los precios internacionales de los combustibles. Recién estábamos mirando cómo esto incidió también este año en la variación de la inflación, ¿verdad? Vieron ustedes cómo un 7,5% se aumentaron los precios en general de los combustibles dentro de lo que es la canasta familiar que mide el Banco Central del Paraguay. Pero ahora, ¿qué está pasando en el negocio internacional del combustible? ¿Cómo se construye los precios? Es lo que queremos conocer, y por eso ya está con nosotros el arquitecto Luis Villalba, que es director general de combustible del Ministerio de Industria y Comercio, a quien le agradezco que esté con nosotros hoy presente aquí en el programa. ¿Cómo te va, arquitecto? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo también para la amable audiencia de Canal 5 Día TV. Un gusto estar acá, realmente dar un poco a conocer cómo se estructuran conforme a variables internacionales el precio nacional de los derivados del petróleo, fundamentalmente el gasoil, que creo que es el que tiene más impacto. Totalmente. Y siempre hay un cuco muy interesante, ¿verdad? Porque quizás por desconocimiento, cuando vemos nosotros que el precio del crudo tiene una reducción importante, ¿verdad? Automáticamente la ciudadanía en general exige que eso se traslade al precio al consumidor, ¿verdad? Sí. Pero nosotros, por lo menos acá en el programa, siempre hemos explicado que la mayoría de las compras se hacen con mucha anticipación, hay veces un mes y medio, 2 meses antes. Entonces, los stocks tardan en eliminarse todo aquello que se compró a un precio más alto, hasta que finalmente, si es que se mantiene en esa variación de precios más bajos, pueda hacerse el efecto traslado. Pero eso es un análisis así súper simple, ¿verdad? Sí, no. Pero va a ser muy interesante poder conversar contigo hoy, arquitecto, y nos explique cómo se estructura, porque no solamente está, y el valor del crudo es lo último, porque nosotros no compramos crudo, sino compramos ya productos terminados. Pero antes de ir a eso, quería pedirle a Control si nos pueden pasar. Hicimos una pregunta hoy a la audiencia, director, Sí. de cómo ha sentido el impacto de estos aumentos que hemos observado en los meses de febrero y marzo. O sea, y esto es lo que la gente nos está diciendo. Según el Banco Central, el precio de los combustibles aumentó un 7,5% en lo que va del año. Esta variación, ¿de qué manera afectó a tus gastos mensuales? Le preguntamos a la gente. Un 76% nos dice que le afectó mucho, un 18,9% nos dice que le afectó poco, y nada nos dice casi un 5%. Ya participando de esta encuesta que pusimos hace unos minutos en el canal 5 Días. Ahora, ¿cómo se estructura en los precios? Paraguay es un país 100% importador de este producto, y a la hora de hacer la estructura tenemos que tener en cuenta no solamente, bueno, el valor del crudo es una referencia, pero el valor del precio terminado, el costo del flete, la variación del tipo de cambio. Hay un montón de variables que inciden en el precio final para el consumidor, director. Es así mismo, yo creo que el análisis también que los técnicos de Diario 5 Días pudieron realizar es muy coherente. Es lo que realmente uno puede interpretar con pocas variables que pueda administrar. Claro. Entonces, me gustaría hacer como una especie de pantallazo de lo que es el mercado del petróleo, de manera que lleguemos a la etapa final, que es la nuestra, donde ya directamente se adquieren productos derivados del petróleo. Okay. Entonces, el mundo petrolero está dividido en 2 grandes vertientes. Uno es el upstream, que hace a toda la parte externa, a toda la parte de la sísmica, que es simplemente el estudio del suelo para la captación de algún tipo de yacimiento de petróleo. Luego está la exploración y finalmente la prospección para quitar el petróleo que se encuentra por debajo de la superficie, ¿verdad? Existen ya. Entonces, toda esa parte abarca a lo que hace el upstream, y que está dentro del marco de lo que pudiera analizarse dentro de la ley de mineralogía, mínimamente todavía dentro de los hidrocarburos. Entonces estamos trabajando directamente cómo se extrae el petróleo. A partir de ahí, ese petróleo crudo que se va levantando es lo que se lleva a los grandes depósitos, primeramente. O sea, que se lleva a un sistema de almacenaje, y son las grandes petroleras, ¿verdad?, o prospectoras, las que fijan los precios. Desde el mundo árabe, Estados Unidos. Para nosotros, fundamentalmente, es el Texas Oil, ¿verdad?, que sería lo del crudo, como referencia, inclusive referencia mundial. Están otras referencias también que vienen más bien hacia utilizado por el mercado europeo y el mercado árabe. El nuestro sería el WTI. El de WTI. El WTI de Paraguay, Sí. el de Texas. El de Texas. A partir de ahí viene, ¿verdad?, lo que hace al traslado a las grandes refinerías. Las grandes refinerías
que son las que transforman ese petróleo crudo en diferentes cortes de derivados del petróleo. Se parte con lo más básico, que es el fuel oil, que es el producto mucho más pesado que uno sabe que es combustible para calderas, que también ya es un derivado. Pasa por el gasoil, que sería el siguiente combustible pesado. Sigue con las naftas, diferentes cortes de naftas, y finalmente el gas licuado de petróleo. El gas licuado es un producto entonces mucho más liviano. Todo eso sale de las torres de refinación de estas grandes refinerías. Existen refinerías en la región y existen grandes refinerías fuera. Pero al ser el petróleo un commodity y los derivados también tienen mercados de referencia. Y para el caso de Paraguay, el mercado de referencia es la costa del Golfo, Gulf Coast. Entonces, ese mercado de referencia para los productos derivados del petróleo, para los productos terminados. El caso del gasoil es el gasoil número 2 en costa del Golfo. Eso tiene entonces un mercado de referencia, un precio referencial, que obviamente no es el precio con el que llega, claro, de donde nosotros compramos efectivamente y generamos nuestro flete, que es la boca del Río de la Plata. O sea, nosotros compramos finalmente del río, de acá de la región compramos. Compramos de la región. Que la región ya nos aplica todos los costos que ellos también tienen de fletar desde los centros de producción, digamos, por así decirlo. Excelente, ese es el análisis. Todo lo que la logística le puede costar, ¿verdad?, tener ese producto para entregar en ventanas de carga, que es donde nuestras petroleras negocian. Nuestras grandes importadoras o plantas de almacenaje negocian. Y esa variación, esa diferencia, porque obviamente le van agregando precios, ¿verdad? Y después el distribuidor paraguayo, no sé, X emblema, otra vez tiene que agregarle su margen para que yo, esta mañana me fui a cargar combustible, compre finalmente ese precio. Teníamos unos cuadros, no sé qué nos querías mostrar, si te parece podemos ir mostrando para que podamos explicar. ¿Este cuadro qué significa, arquitecto? Esto está en dólares, ¿verdad? Y nos muestran las dos variables más importantes comparativamente con los precios de venta al público. Si uno se traslada a enero del 2020, tenemos el precio referencial, perdón, el precio del gasoil al público, y con relación, la primera línea es la del precio del gasoil por factura, o sea que ya adquirido por las empresas petroleras. Ahí tenemos el comportamiento en dólares metros cúbicos. Y lo mismo en la tercera línea, que era prácticamente una recta, es la del flete. Esas son variables totalmente exógenas o internacionales que no están dentro de la capacidad de negociación. Claro. Eso está implícito. Exacto. Ahora, ese, por ejemplo, 534 que vemos de enero del año pasado, ¿ese es el precio determinado que nosotros recibimos? No, que nosotros compramos. Que nosotros compramos, perdón. ¿A eso se le suma este flete? Claro, hay que sumar 534. Para mirar, por ejemplo, el último dato, marzo de este año. 498, ¿verdad? Vendría a ser el producto que adquirió el distribuidor, más el 0,041. Correcto. ¿Y ese 0,727 que está arriba, qué es? Es el precio de venta al público al cambio de marzo. Ahí ya se le aplica la variación del tipo de cambio. Exacto. O sea, la suma de todo es lo que nos da el precio final al público. Así mismo. Esto todavía, para tener el mercado de importación, nos estaría faltando, para el caso del gasoil, que es el que está analizado acá, estaría el precio del impuesto selectivo al consumo, que es un monto fijo, ¿verdad?, referenciado a 3.777 guaraníes litro por el 18%, que es 680 guaraníes lineal, 680 guaraníes. Entonces, aparte de eso, los costos propios de internación, ya sea costo de seguro, fletes, seguros, gastos aduaneros, que andan por el 0,45 más o menos del precio de venta. Pero estas son las variables que son totalmente exógenas y que ningún importador puede manejar. Ahora, para entender nomás, la gente que está mirando ahora el cuadro se van a dar cuenta que hay como una curva descendente, y luego, ¿por qué se hizo el aumento? Porque vemos que por lo menos la línea azul, que es el precio que termina comprando el importador, hay un aumento importante en los últimos 3 o 4 meses. Así mismo. Y quiero remontarme al 2020, en esa cuarentena tan estricta, tan brusca que se había dado, de cero circulación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el petróleo estuvo inclusive a valores negativos? Cierto. Eso no fue lo mismo con los productos terminados. No llegó a impactar, como bien explicaste, ¿verdad?
el tiempo no es lo suficientemente largo para que eso se pueda refinar y generar derivados. El cambio de stock normalmente, ¿cada cuánto se dan en las importadoras? Correcto. Por ley está establecido que cada importadora, con sus respectivas plantas de almacenaje, tienen la obligación de garantizar 30 días de stock para el gasoil para su mercado relevante. Por decirle, cualquiera de las importadoras, de las grandes, no solo Petropar inclusive, tiene más stock. Tiene más stock por ciertos compromisos de gobierno, ¿verdad? Tiene más fortaleza, tiene más espalda y tiene más capacidad de almacenaje. Todas las demás importadoras tienen la obligación de garantizar 30 días para su mercado relevante. Por decir, de cualquiera de las distribuidoras, no quiero hacer promoción mucho menos, Copetrol, Petrobras, Barco y Rodado, tienen Petro. que tener por 30 días, ¿verdad? Un stock que garantice 30 días todas sus ventas que fueron analizadas sobre un histórico de 6 meses atrás. O sea, ese sería el stock mínimo que tienen que tener. El stock mínimo. El stock mínimo. Por ley. Por eso es que se hacen compras adelantadas. Exacto. Y por eso es que es difícil también trasladar de forma automática, porque yo, por ejemplo, puedo estar comprando hoy a un precio, allá estamos $498, Exacto. Y ponerle que pase algo a nivel internacional, bajan profundamente los precios, pero eso no significa que yo voy a poder trasladar eso al precio común del mercado, sí, porque tengo que terminar mi stock más caro para después poder evaluar si es que puedo cerrar. Que también se puede dar a la inversa. A la inversa. Que es el caso que Petropar tuvo. Sí. Tuvo una compra mayor a un precio menor, ventajoso por el volumen, entonces eso le dio la posibilidad de que pudiera aguantar un mes más con el precio en 4.530 para el caso del gasoil. ¿Este otro cuadro qué significa? Esto está en guaraníes y es el precio del gasoil, director, para entender. Son las mismas variables, ¿verdad? Con el impacto del tipo de cambio sobre estas variables. Por decirle, el precio del producto en el mercado internacional es sobre factura, eso sí, el Ministerio de Industria y Comercio trabaja sobre las facturas que pagan las importadoras por cada litro, ¿no? Entonces tenemos el comportamiento ya en guaraníes y con los tipos de cambio que se dieron en esos meses. El flete, ¿verdad?, se mantuvo siempre, solamente que el impacto que le pudo haber causado el dólar es lo que le da ciertas variaciones. Y el precio de venta al público. El precio de venta al público, que como sabemos en guaraníes es litro, hoy está en 4.930. ¿verdad? Petropar entró desde ya marzo con 4.930. Entraron en febrero, todas las demás importadoras entraron con ese precio. Ahí veo una cosa muy interesante. Estábamos en febrero a 3.012 guaraníes, sería eso, ¿verdad? 3.012 guaraníes. Y después 3.141 en marzo, hubo Exacto. 100 puntos más o menos de variación, 100 guaraníes de variación. Así mismo. Sin embargo, el precio del gasoil no se movió. Eso es por lo que estás diciendo de la cuestión de que teníamos un stock Exacto. suficiente, o Petropar tenía un stock suficiente para aguantar esos un mes. Así mismo, esto se mantiene, entonces siempre y cuando no tenga un impacto muy fuerte. No sé si hay posibilidad de retroceder a la... Podemos retroceder a la anterior. Ahí está. Acá tenemos, adquirieron, esto es en promedio de todas las importadoras, un promedio del precio de adquisición en 0.45 para contra casi 0.50, que es el precio de importación de marzo. Dólares metros cúbicos, ¿verdad? Y acá ya eso trasladado a guaraníes, litro, a uno le da la diferencia. Con el impacto del tipo de cambio. En abril aparentemente estamos más optimistas con el tipo de cambio. Sí. Ahí te iba a preguntar justo sobre eso. ¿De qué manera puede llegar a incidir eventualmente en los precios este bajón que tuvimos en el tipo de cambio? Hemos observado que tenemos casi 500, 600 puntos bajo la relación dólar-guaraní efectivo, ¿verdad? Sí. Que yo no sé también si es el mismo tipo de cambio que utilizan las importadoras, porque hay que entender, siempre tenemos que, eso tratamos de explicar también a la audiencia, de que el tipo de cambio que nosotros vemos en la calle no es el que utilizan normalmente las importadoras porque se mueven bajo otros parámetros. Así mismo. Igual hubo una reducción, pero no sé si necesariamente está en la misma relación. No en esa misma proporción, pero sí una suerte de una gran reducción, ¿verdad? Que estimamos, si no se dispara el precio del producto en el mercado internacional, entonces estaría impactando positivamente, no sé qué tanto, hasta que se pueda reducir el precio de venta al público, pero sí, por lo menos nos da un escenario mucho más optimista de que el precio... Probablemente no vaya a aumentar. Sí, o sea, por lo menos se tendría que evaluar bien críticamente. Claro, y ahí también hay una cosa interesante, director. Muchas veces no se puede hacer la reducción del precio, pero también es una buena noticia que las condiciones no den para un nuevo aumento.
Exacto. ¿verdad? Entonces no es meter más presión inflacionaria por el lado de los combustibles, que es un producto muy sensible, porque al aumentar el combustible, todos los fletes y traslado de productos también tienen un efecto de aumento de precios, porque está implícito en los precios de los demás productos. Genera un efecto dominó, eso es categórico. Eso ya no sé si en próximos programas, ¿verdad?, podríamos ver cómo la cuarentena, ¿verdad?, producto de la pandemia, impactó en el consumo mayoritariamente de las naftas. Sí, el auto particular quedó en la casa. Claro, claro. Cayó menos el gasoil porque el transporte público... Se tiene que seguir moviendo. Sí, exacto, con ciertas, ¿verdad?, limitaciones, pero se tiene que seguir moviendo. Pero eso se ve en las ventas. Tengo una última consulta, director. No sé si usted está a cargo de esto o no, pero hubo un reclamo del sector. APESA, por ejemplo, está reclamando mucho decisiones que tomó la Corte respecto a la disposición de nuevas estaciones de servicio y los límites que hay prudenciales. Ellos hablaban de 1000 metros entre una estación y otra. Sí. El Ministerio de Industria y Comercio regula eso, tiene una posición respecto a la distancia prudencial y segura que tiene que haber entre una y otra estación. Competencia del Ministerio no es, ¿verdad? Pero sí, el Ministerio de Industria y Comercio respeta, por un lado, la autonomía municipal, que era la que, por ordenanza, el caso de Asunción, que por ordenanza establecía esas distancias de seguridad de los 1000 metros, ¿verdad?, dentro de su ordenanza 17. Claramente, dentro de todos los requisitos de seguridad y de protección ambiental, estaba una distancia prudencial que era de 1000 metros. Lo mismo se dio con la norma, la PNA 40, que el MADES, ¿verdad?, el Ministerio del Ambiente, asumió y estableció la aplicación, porque toda norma, sabemos, es de aplicación voluntaria. Pero el MADES, dentro de la resolución para el otorgamiento de licencia ambiental, establece la aplicación obligatoria de esta norma, y esta norma también tenía la distancia de seguridad por motivos ambientales, ¿verdad?, de 1000 metros. 1000 metros. Entonces, la Corte actuó en los dos ámbitos. Primero, tiene un amparo, ¿verdad?, esa resolución del MADES, primeramente tuvo un amparo que hasta el momento está sin efecto hasta tanto se estudien las cuestiones de fondo, ¿verdad?, pero ya consiguieron el amparo. Y por otro lado, también ya en Asunción atacaron de inconstitucional, ¿verdad?, y consiguieron un amparo contra esta ordenanza 17. O sea, esta es una medida casi como transitoria que hizo la Corte, pero no es definitoria todavía sobre la cuestión de fondo. Y no, todavía la cuestión de fondo todavía no se analizó, de acuerdo a lo que yo leí, ¿verdad? Es más, para la última de la ordenanza, porque el ámbito de competencia mía, yo soy arquitecto y por sobre todo urbanista, ¿verdad? La Corte se expidió en un amparo y uno de los opinantes decía de que no encontraba cuestión de urgencia. Los amparos se otorgan por urgencia, ¿verdad? Y claro. uno de ellos dictaminó. La 17 es del 2011. Yo estaba justamente como director de desarrollo urbano en la municipalidad cuando se promulga esta resolución, esta ordenanza, perdón, y es del 2011. Ahora, una última, porque me están marcando también el cierre desde control. La práctica internacional, ¿qué nos dice? O sea, ¿cuál es la recomendación? Porque acá hay una cuestión de seguridad del ciudadano, hay una cuestión de seguridad incluso ambiental, porque estamos perforando por abajo para para disponer el combustible. La práctica internacional, porque yo, por ejemplo, he viajado bastante, ¿verdad?, y nunca vi en otros países que hayan 3 estaciones, una pegada al lado de otra, ¿verdad? Que se va acá en Paraguay, que los propios extranjeros se sorprenden cuando vienen y ven acá en Paraguay. ¿Qué nos dice la práctica internacional respecto a la disposición de estaciones de servicio? Existen diferentes tipos de mercados. Para mí siempre un ejemplo es el mercado uruguayo, que es un mercado eminentemente regulado. Ahí se autoriza una nueva estación de servicio si es que se cierra otra. Siempre y cuando... Siempre que se cierre otra, ahí recién puede abrirse. Sí, no pasan, creo que de 350 estaciones de servicio en Montevideo. Es súper rentable, obviamente, ¿verdad? Pero que hasta ya se diría que hasta casi genera un cártel, ¿verdad? No se autoriza eso y siguen estas estaciones de servicio, pero sí con un buen servicio, porque la ANCAP de Uruguay es muy fuerte en sus regulaciones y también, pero es un mercado regulado. Por otro lado están los mercados totalmente desregulados, pero es el propio mercado el que va por la ley de la selva, ¿verdad? Donde predomina el más fuerte, pero las exigencias ambientales son altísimas. Las exigencias ambientales son altísimas. Por decirle, es lo que en la norma se establecía, la obligatoriedad de pozos de monitoreo de manera a
captar en forma inmediata y que se produzca filtración, cuando que inclusive los tanques que están obligatorias en esta norma son las de doble pared. Las de doble pared que de por sí ya genera cierta seguridad, más la obligación de un pozo de monitoreo permanente, ¿verdad? Para evitar todo tipo de inicios, inclusive de filtraciones, están establecidas en esa norma. Entonces, es llevar en la balanza si la rigurosidad en la aplicación en normas de seguridad ambiental o ciertas restricciones del mercado podrían ser lo que balancean para que estas estaciones de servicio puedan operar con cierta comodidad. O sea, habría, para cerrar nomás, director, la Corte Suprema a la hora de expedirse de forma definitiva debería consultar con expertos del Ministerio de Industria y Comercio, con expertos del Ministerio del Ambiente, para poder tomar una decisión correcta que no impida que se siga haciendo inversiones, porque queremos que se siga invirtiendo y generando fuentes de trabajo, sí, pero también que eso no signifique la selva, como usted bien mencionó, sí, y poner en riesgo también la salud ambiental, un acuífero muy potente que tenemos en Paraguay, que es el acuífero sí, Patiño, sí, el acuífero Guaraní, ¿verdad? Cuando hablamos de estaciones en el interior. O sea, todo eso hay que poner en la balanza a la hora de tomar la decisión final, director. Totalmente. Tiene que ser estudiada la cuestión de fondo desde las diferentes vertientes, ¿verdad? Una por el lado eminentemente ambiental y el otro de la libre competencia. Pueden, como bien dice un refrán de los ambientalistas, invertir en el medio ambiente sigue siendo rentable. Director, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ojalá podamos tenerte pronto de nuevo acá para seguir haciendo este tipo de análisis. Me pareció fantástico los cuadros que nos trajiste. Y bueno, deseamos que tengas una buena gestión y nos encontraremos oportunamente. Al contrario, gracias por el espacio. Muchas gracias. El director general de combustible del Ministerio de Industria y Comercio, el arquitecto Luis Villalba, hoy compartiendo con nosotros la mesa de monitoreo económico. Vamos a una pausa, a la vuelta venimos con la parte final.